Jesucristo. Hermanos, gracias por estar aquí en la casa de Dios. Vamos a ponernos de pie y así empezamos nuestro culto. Estamos agradecidos a Dios que nos da el privilegio de estar aquí en la casa de Dios y orar y escuchar la palabra de Dios y adorar a Dios. Señor Jesucristo, gracias por este día que nos ha dado estar juntos. Señor, es un privilegio, es un grato privilegio estar aquí, Señor. Nosotros escogimos estar aquí, los hermanos escogieron estar aquí en este día y no todos pudieron estar aquí o no quisieron estar aquí, Señor. Pero aquí estamos, Señor, para adorar y alabar tu nombre. Queremos levantar tu nombre en alto. Queremos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. En este día, Señor, adoramos tu nombre, Señor. Con estos cantos, Señor, adoramos tu nombre que es sobre todo nombre. Y en este día, Señor, que todos que estén escuchando en este día, mañana, Señor, o otra semana o meses, pueden escuchar su palabra y algo puede, Señor, estar en su corazón, quedar en su corazón en este día, Señor, porque su palabra es importante. Su palabra llena nuestro corazón, su palabra nos da ánimo, su palabra, Señor, nos levanta espíritu, Señor. Su palabra nos sana, su palabra, Señor, nos salva. En ese día, Señor, también podemos estar listos, abiertos, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, escuchar, recibir lo que tú tienes para nosotros. Aleluya en este día, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a adorar a Dios. Alaba al Señor con nosotros. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré.
gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gloria está aquí. Su gloria está aquí. No hay nadie como tú. Si usted sabe que no hay nadie como nuestro Señor, ¿por qué no levantan las manos y alaba al Señor? Nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Cántale al Señor este canto. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, no hay nadie como tú. Dígale al Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, Esto fue para la honra y gloria al Señor Jesucristo. Nuestro paz, nuestro hermano Sara, ve con nosotros. Paz de Cristo, hermanos.
Paz de Cristo a todos los hermanos. Tomen sus lugares, hermanos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí en su casa de oración. Cada día que pasa es una nueva oportunidad que usted y yo tenemos para servir al Señor de una manera o de otra. Y con solo el hecho, hermanos, de que usted se ha hecho presente aquí para venir a escuchar palabra de Dios, ya es algo, ¿verdad?, que Dios toma en cuenta, y eso le va a traer bendición a usted en todo sentido. Gracias al Señor por la vida, hermanos, por la salud. Gracias a Dios porque todavía estamos en sus santos caminos, luchando en luchas, pruebas, pero vamos caminando, que es lo más importante. Vamos a proseguir, hermanos, nuestro estudio en esta noche. El martes pasado dije que iba a concluir el tema del bautismo, pero me movió, ¿verdad?, el Señor, la palabra, a tocar este punto, hermanos, el día de hoy, concerniente a lo mismo que hemos estado estudiando estos martes sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y, hermanos, quiero invitarlos a que abran sus Biblias así como están en Colosenses 3:17. Sentí como que algo faltaba para concluir esto, y es lo que ustedes van a escuchar esta noche con la ayuda de Dios. Colosenses 3:17 dice la palabra del Señor: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así, hermano, inclinemos nuestro rostro, ¿verdad?, para ponernos en las manos del Señor. Padre Santo, hemos leído tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es la guía que lleva a la vida eterna. Sin ella, Señor, no podemos vivir. Así como el alimento es vida para nosotros, tu palabra también, Señor, es vida espiritual para cada uno. Te suplico en esta noche, Señor, que me uses conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tus propósitos, y a que tus hijos, Señor, que van a escuchar, tú toques su corazón, Señor, y que esta palabra, Señor, sea guardada en sus corazones siempre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, en esta ocasión vamos a seguir este tema que les anuncié al principio, el bautismo en el nombre de Jesucristo, pero bajo de un punto de vista diferente, hermanos, pero 100% bíblico, eso sí. Lo vamos a ver, repito, desde un punto de vista diferente, hermanos, pero 100% bíblico.
Y quiero desarrollar esto, hermanos, inmediatamente, diciéndoles que en la palabra de Dios encontramos escrituras muy claves, hermanos, para dar por cierto o verdadero lo que son doctrinas o fundamentos de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, para comenzar, esos puntos claves para dar por ciertos doctrinas o fundamentos de la palabra de Dios. Y una de las cosas claves que está en la Escritura, hermanos, es lo referente a los 2 o 3 testigos que se necesitan, hermanos, para dar por cierto cualquier asunto en la palabra del Señor. Si hay 2 o 3 que afirman, hermanos, lo que está escrito en la palabra del Señor, tenemos que darlo por cierto. Cuando es solo alguien, hermanos, que lo afirma, está un poco dudoso. Y hay que, hermanos, estudiar bien la palabra del Señor para ver si aquello es una verdad. Pero cuando hay 2 o 3 testigos, hermanos, entonces hay que darlo por cierto. Y yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 6, donde el mismo Dios nos enseña, hermanos, estos principios. Deuteronomio 17:6 dice la palabra del Señor: por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Se fijan, hermanos? No iba a morir esa persona, a lo que se refiere, hermanos, la palabra del Señor, empezando desde el versículo 1 del 17, cuando se descubriera que andaba adorando al sol, a la luna, imágenes, a otro Dios que no fuera Dios. Cuando esta persona fuera descubierta, hermanos, por dicho de dos del pueblo de Israel, o 3 que lo sorprendieron, hermanos, haciendo estos actos abominables ante Dios, tenía que morir delante del pueblo, hermanos. Según el verso 7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Era un asunto, hermanos, muy grave esto, de muerte. Y la persona que acusaba, pues necesitaba otro testigo más o 3 para fundamentar algo, ¿verdad?, que Dios tomara en cuenta. Si era solo uno, hermanos, la palabra del Señor nos dice que por el dicho de un solo testigo, hermanos, entonces aquella persona no iba a morir, porque podía ser mentira, podía ser una injuria, podía ser, hermanos, como una venganza, algo así. Entonces, por eso Dios, hermano, estableció que cualquier cosa, ¿verdad?, fuera por 2 o 3 testigos. Entonces, ¿verdad?, lo estamos tomando este estudio de otra manera y más fácil, hermanos, más fácil, para que las personas, ¿verdad?, que les cuesta mucho entender, lo entiendan mejor. Ahora bien, el Señor Jesús, hermanos, también aprobó
estos principios bíblicos. En Mateo, capítulo 18, en Mateo 18, 16, tenemos ahí, hermanos, que el Señor Jesucristo también aprobó esto que en el Antiguo Testamento, hermanos, ya estaba escrito. Dice la palabra del Señor, empezando desde el 15, versículo 15, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué bueno, ¿verdad? Que en algo así, hermanos, uno pudiera ganar al hermano, convencerlo, ¿verdad? Hablando a solas con él. Pero dice el verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Se fijan, hermanos? El Señor Jesucristo aprueba también estos principios de los 2 testigos o 3, ¿verdad? Para fundamentar algo que sea cierto. Ahora, el otro, ¿verdad? Y para completar los 3 testigos, el apóstol Pablo, hermanos, en 2 Corintios, capítulo 13 de 2 Corintios, versículo 1, dice la palabra del Señor de esta manera. 2 Corintios 13, 1. Dice Pablo a los corintios, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Una vez más, hermanos, ahí está, ¿verdad? La ley de los 2 o 3 testigos. Yo creo que aquí también, hermanos Guerra, es así. Aquí en California, hablando ya de la ley terrenal, es así, ¿verdad? Con testigos. Y yo creo que fue una buena medida que se aplicó en la palabra del Señor, hermanos, para que en la tierra, ¿verdad?, se le diera seguimiento. Ahora bien, sigo adelante diciendo, hermanos, ya establecida esta ley, ¿verdad?, este principio bíblico, que el martes pasado yo cité varias escrituras, hermanos, que se encontraban en el libro de los Hechos referente al bautismo en el nombre de Jesucristo. Y hoy quiero recordarlas, hermanos, poniendo como base estos principios que hemos, ¿verdad?, escuchado, de reconocer una verdad por medio de 2 o 3 testigos. Voy a recordar esas citas bíblicas y quiero presentar al primer testigo bíblico del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y está en Hechos 2:38 y es el apóstol Pedro, hermanos, que después del día de Pentecostés, cuando cayó por primera vez el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura que se puso en pie ante la multitud que estaba ahí, ¿verdad?, celebrando el día de Pentecostés, y los 11 con él se pusieron de pie también. O sea que los 12 apóstoles, hermanos, estaban frente a la multitud, pero el apóstol Pedro fue el que empezó a predicar. Entonces fue tanto, hermanos, la convicción de aquellas palabras de Pedro, que miles de personas hicieron la pregunta: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y es cuando Pedro les lanza, hermanos, como primer testigo, en 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese fue el primer testigo. Ahora, quiero repetir lo que dije el martes. Si se pusieron de pie los 11, fue que estuvieron de acuerdo con él. Y ahí estaba Mateo, el que presuntamente escribió Mateo 28:19, ¿verdad? Ahí estaba Mateo, y Mateo, hermano, no le reclamó a Pedro. No le dijo: Pedro, así no fue que me dijo Cristo a mí. Mateo, hermanos, apoyó a Pedro con ese bautismo en el nombre de Jesucristo, porque Mateo sabía que el nombre del Padre era Jesucristo, que el nombre del Hijo era Jesucristo y que el Espíritu Santo era Jesucristo también. Entonces, por eso Pedro, hermano, se presenta como primer testigo de esta gran verdad del bautismo en el nombre de Jesucristo. El testigo número 2, hermanos, y que dicho sea de paso, se me pasó el martes pasado a mí, hermanos. No sé cómo se me pasó a mí. Dejé atrás al testigo número 2. Y este testigo número 2 fue Felipe, el diácono. Felipe, el diácono, hermanos. Y si usted abre la Biblia en Hechos 8:12 al 16, se va a dar cuenta pues de esto. Hechos, hermanos, 8:12 dice la palabra del Señor: porque Felipe se fue a Samaria a predicar allá el evangelio, hermanos, de Cristo. Dice el 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, y oigan bien, y el nombre de Jesucristo era lo que anunciaba Felipe, hermanos, el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Qué tremendo. Dice: se bautizaban hombres y mujeres. Felipe bautizó, ese fue el segundo testigo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Ahí Felipe, ¿verdad?, se pone como el segundo testigo, hermanos, de esta gran verdad del bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero le vamos a añadir otro testigo nosotros también, bíblicamente. El testigo número 3 es el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 19, en Hechos 19, versículo 1 al 7, dice la Escritura: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hermanos, Pablo los bautizó en el nombre de Jesucristo, porque ellos, aunque ya estaban bautizados,
en ese momento, ese bautismo que Juan el Bautista les había hecho a ellos, no les servía para salvación. Y tiene que bautizarlos en el nombre de Jesucristo, que es el único nombre que podía perdonar pecados y que perdona los pecados actualmente, hermanos. Y dice que les impuso las manos y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, que se cumplió ahí al pie de la letra, que nacieron del agua y nacieron del Espíritu. Esta es una gran verdad, hermanos, de nuestra doctrina apostólica. Nacieron del agua, bautizándose en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibieron de una vez el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, hermanos, en el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo y después se bautizaron. Ahí también nacieron del agua y del Espíritu, tal y como Cristo se lo había dicho a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y ahí se cumplió, y teniendo al apóstol Pablo como el testigo número 3, que nos dice, hermanos, que esta doctrina del nombre de Jesucristo es verdadera, es cierta, porque está en boca de tres ministros de Dios. Y así fue como nació la iglesia primitiva, hermanos. Y por eso es, hermanos, que en el libro de Colosenses, lo que leímos al principio, 3:17, dice que y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Quiero decirle a esta hora, hermanos, de que muchos evangélicos, muchos cristianos que creen en Cristo, ¿verdad? A eso me refiero cuando digo cristiano, que creen en Cristo, que tienen iglesias, hermanos, grandes, miles de iglesias. Muchos de esos hombres reprenden demonios en el nombre de Jesucristo. Así lo hacen. Reprenden demonios en el nombre de Jesucristo. Oran por los enfermos, imponen sus manos en el nombre de Jesucristo. Declaran, hermanos, cosas en el nombre de Jesucristo. Pero el gran problema es que no bautizan en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Si la Biblia dice que todo lo que se haga de hecho, de palabra, hay que hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no lo hacen? Porque el diablo, hermanos, los ha confundido. El diablo ha sido astuto, hermanos, para querer destruir la obra de Dios desde el principio. Y lo ha hecho de muchas maneras. Ya hemos dicho, hermanos, que en los originales libros de la palabra del Señor se introdujeron cosas, hermanos, que no correspondían. Porque el diablo, hermanos, lo que quiere es que la gente no se salve. Y él sabe bien que en el nombre de Jesucristo hay salvación. Y a mí, ¿verdad? Me duele mucho decir esto, pero el mismo Cristo, hermano, llamó la atención en Mateo 7:21 en adelante, cuando dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y a mí lo que me llama la atención es que todas esas cosas son buenas, todas esas cosas son parte de los dones, hermanos, del Espíritu Santo, del creyente. Pero me sorprende la contestación que da Cristo.
que yo les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Este asunto es serio, hermano. Es muy serio esto. Es debido a muerte. Esto del bautismo, hermanos. Ahora se nos cuestiona a nosotros, hermanos, que nosotros somos los Jesús solos. Y respondemos: sí, sí somos los Jesús solos. No necesitamos a nadie más. Porque Jesucristo, hermanos, es todo. Es Padre eterno. Es Príncipe de paz. En Jesucristo estamos completos. Nada nos falta, hermanos. Y nos sentimos contentos de ser los Jesús solos, como nos llaman. Porque no necesitamos de nadie más. Con Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Pero también se nos cuestiona, hermanos, que solo del libro de los Hechos tenemos escrituras sobre el bautismo. Y nos dicen: a ver, ¿por qué no sacan otras escrituras? Y contestamos una vez más de que nos sobran escrituras a nosotros, hermanos. Más bien no las ponemos todas. Nos sobran. Son montones. Traje algunas, pero me hacen falta más. Me di cuenta cuando me venía que hay otras. Pero yo creo que con estas, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que el bautismo, hermano, no es una idea antojadiza de nosotros, sino que es una verdad bíblica y que nos salva cuando la practicamos. En Romanos, vamos a Romanos, ya nos salimos del libro de los Hechos. Romanos capítulo 6, verso 1 al 4. Dice la palabra del Señor, Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, a ver, ¿en qué, hermanos? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Lo repito una vez más por si alguien no lo oyó bien. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tremenda escritura, hermano. Nosotros estamos bautizados en Cristo Jesús. Amén. Eso lo hicieron los romanos. La iglesia en Roma se bautizó en el nombre de Jesucristo también. Ahora tenemos, hermanos, a Gálatas 3:27. Los Gálatas. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, oigan, todos los que habéis sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, hermanos. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en qué? En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y quiero hacer una comparación bonita, hermanos. Figúrense que cuando Jonatán, ¿verdad? Ustedes saben quién fue Jonatán. Hizo pacto con David, como diciendo, ¿verdad?, que iban a ser amigos para siempre. Un pacto de amigos.
Dice la escritura allá en Samuel de que Jonatán, hermanos, se quitó su ropa y se la dio a David, le dio sus túnicas, pues, en señal, dice, de que lo amaba mucho, muchísimo lo amaba, hermanos. Entonces, eso fue un acto simbólico, hermanos, de un pacto que hicieron ellos, en el cual Jonatán se despojó de sus túnicas y se las entregó, hermanos, a David, y prometió que siempre iba a ser su amigo en las buenas y en las malas. Eso es lo que es ser un amigo, hermano. Muchos dicen, voy a ir donde mi amigo. No todo el mundo es amigo, hermano. No todo el mundo. Un amigo de verdad, dice la escritura, que da su vida por otro. Y un verdadero amigo de nosotros es el Señor Jesucristo, que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa, hermanos, para perdonar nuestros pecados. Y Jonatán hizo ese pacto, hermanos, le dio sus ropajes. ¿Y saben qué? Cuando Cristo muere, hermanos, hace un pacto también con todos aquellos que lo acepten como Salvador personal, hermano. Y dice Filipenses que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos, en donde exhibió a las potestades, a los demonios, los exhibió públicamente, hermanos, y colgó los decretos que habían contra nosotros en la cruz del Calvario, dándonos victoria a través de su muerte, hermanos. Eso es verdaderamente un amigo. Y por eso dice Gálatas 3:27, hermanos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tenemos, hermanos, el ropaje espiritual de Cristo, usted y yo. Y es un acto tremendo eso, hermanos. En 1 Corintios 6, 9 al 11, ahora nos vamos a los Corintios. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice la escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vea usted lo que dice el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuándo fuimos lavados, hermanos? ¿Cuándo fuimos lavados? Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. ¿En qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo, que hace la nueva criatura. ¿Qué les parece, hermanos? También los corintios se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Ya ven, por todos lados, hermanos, por todo lado de la Escritura, del Nuevo Testamento, aparece, hermanos, el bautismo verdadero. Y aquí hay una escritura que me sorprende mucho. Volviendo nuevamente al libro de los Hechos, pero en esta ocasión, hermanos, en el capítulo 10, verso 43, Hechos 10:43, hermanos, me sorprende mucho que los profetas
dieron testimonio de Jesucristo también, como Isaías y otros. Dice que de este Cristo, ¿verdad? Dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre. ¿Y cuándo es que uno recibe perdón de pecados? Cuando se bautiza. ¿Y en qué nombre? Jesucristo. Qué escritura más tremenda. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos, hermanos, todos. Figúrense que hasta Santiago, el escritor, que según se cree, ¿verdad? Este Santiago fue un hermano de Jesucristo. Hermanos, en Santiago 2:7, vamos a ver lo que dice este hombre de Dios, Santiago el Justo. Así se le llamaba, Santiago el Justo. Santiago 2:7 dice: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Una vez más, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hermanos, ¿qué nombre fue invocado sobre nosotros? El nombre de Jesucristo. Y dice Santiago aquí que muchos blasfeman ese nombre que fue invocado sobre nosotros. Entonces, hermanos, hasta aquí, ¿cómo ven? No hay ninguna discusión. Yo no sé por qué discuten los trinitarios, hermanos. Yo no sé. Esa doctrina no tiene fundamento. En ninguna parte, hermanos, aparece la Trinidad. Y las únicas referencias que se hacen es en Mateo 28:19. Y que, ¿verdad? Aparentemente, hermano, fue algo que no fue original. Y primera de Juan 5:7 también, otro verso que está muy dudoso, donde 3 son los que dan testimonio, dicen el cielo: el Padre, el Verbo y ya me olvidé el otro, creo que el Espíritu. Pero esos no están dentro de los originales, son los que producen cierta controversia. 2 versículos, pero hermanos, lo que es el nombre de Jesucristo, por todas partes, hermanos, de la palabra del Señor, especialmente en el Nuevo Testamento, aparece como el bautismo verdadero y como el Dios manifestado en carne. Y nosotros digamos que lo aceptamos Mateo 28:19, pero Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, como tampoco es nombre doctor, como tampoco es nombre enfermera, como tampoco es nombre arquitecto. Son oficios de una persona que tiene un nombre, y esos eran oficios de Dios en su manifestación al mundo, como Padre en la creación, creando todas las cosas, como Hijo en la redención, viniendo a morir a este mundo, hermanos, como hombre, y como Espíritu Santo derramándose en los corazones de los creyentes para no dejarlos huérfanos. Son títulos nada más, oficios, pero el verdadero nombre que salva, hermanos, está ahí en la palabra del Señor, en Hechos 4:12.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Clarito. Y en Filipenses, hermanos, capítulo 2, verso 9, la Escritura nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está escrito, hermanos, esta gran verdad. ¿Qué les parece? Este es, hermanos, lo que yo quería dar en esta noche, hermanos, corto, pero yo creo que de la manera más fácil, ¿verdad?, lo hemos explicado. Deseo nuestro es, hermanos, que esto se siga predicando. No hay que tener miedo de que la gente escuche esta palabra que es verdad. No hay que tener miedo de que se van a ir porque no les parece, porque buscan la otra doctrina. Hay que predicar la verdad. Que Dios les bendiga, hermanos. Y dejo este lugar al pastor. Está confirmando, reconfirmando nuestra fe. Como dije el domingo cuando estábamos predicando, lo que nos tocó mucho es que a veces tenemos que reconfirmar nuestra fe, nuestro bautismo. Y no todos escucharon el domingo, pero el domingo dije que cuando escuché de un pastor de miles de miembros, un pastor aquí localmente en Chino, que dice a los miembros que el bautismo no es esencial para ser salvo. Y cuando él dijo eso, yo dije, ¿por qué este hermano, este pastor está diciendo esto? Pero está bautizando en el mar cientos de personas. ¿Por qué está bautizando si no es esencial para salvación? Y el hermano dijo, es una palabra de fe, statement of faith, acto de fe. Y para que los testigos miren que está siendo bautizado o bautizada. Pero yo digo y dije, ¿quién es más importante? ¿Cuál testigo es más importante en nuestro bautismo? Dios. Dios es el testigo más importante en nuestro bautismo. Nuestro Padre está ahí. Nuestro Padre miró nuestro bautismo. Dios mismo, amén, estaba con los ángeles esperando mirar lo que estaba sucediendo en la tierra cuando usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Ese era más importante que la familia, la iglesia. Y la segunda cosa es que ellos dicen, well, Jesucristo nunca bautizó. Pero no era a propósito de Jesucristo bautizar. El llamado de Jesucristo era de establecer su reino en la tierra, establecer una iglesia, establecer discípulos, apóstoles, predicadores del Evangelio. Amén, de Jesucristo. Y por 3 años y medio digo esto también, hermanos. Si Dios, o Jesucristo como Dios, enseñaba a los discípulos lo que tenían que hacer, y cuando se ascendió
y mandó al Espíritu el día de Pentecostés. Y se levanta, como dijo el hermano Sarabia, Hechos 2:38, y predica el bautismo del nombre de Jesucristo. Ya es confirmando lo que ellos entendieron lo que tenían que ser después de Jesucristo. Y a veces dicen, ¿por qué el Señor, el ladrón no fue bautizado? Sabemos cuando Jesucristo estaba en la tierra, no tenían que ser bautizados, no tenían que recibir el Espíritu Santo, pero sabemos que con Juan el Bautista fueron bautizados, el bautismo de arrepentimiento. ¿Quién le dijo a Juan el Bautista? Dijeron, ahí están haciendo, están bautizando, están orando, están haciendo milagros. Ellos están en contra de nosotros o con nosotros, diciendo, ¿están enseñando lo mismo? Sí, están enseñando lo mismo. Déjalos, que siguen bautizando, que siguen haciendo lo que están haciendo, porque Dios está con ellos. Amén. Qué bonito es la palabra de Dios. Y cuando los discípulos antes de ascender, también dice que sopló, no sé si es la palabra, breathe. Jesucristo sopló su espíritu en ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. Pero qué confirmación cuando llegaron en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu descendió sobre ellos. Qué confirmación que ellos recibieron los discípulos. Y ese es el poder que se levantó. Ese poder dinamita, dunamis, es cuando Pedro se levanta y empieza a predicar del bautismo del nombre de Jesucristo. Que Jesucristo es el que salva. Amén. Sabemos que los discípulos sabían, entendían la doctrina, los fundamentos, principios de Jesucristo, y no había duda. Alguien diga amén. Amén. Gracias, hermano, con las enseñanzas muy importantes. Y vamos a seguir. Y también, hermano, si Dios le dé palabra de predicar de lo mismo, predique, porque eso lo necesitamos. Nuestra doctrina apostólica, que es el mejor, el mensaje más importante, right, de nosotros. Y necesitamos eso, hermano. Necesitamos otra vez esa reconfirmación de nuestra fe. Amén. Al último, hermanos, lo que yo entendí en estudiando, escuchando, tengo páginas, hermanos, de notas del hermano Sarabia, en inglés, estoy poniendo todo en inglés. Lo que cuando estudiamos del bautismo, estamos estudiando, lo que tocó mi corazón mucho, hermanos, es cómo nosotros tenemos que amar lo que Dios nos dio. Tenemos que abrazar lo que Dios nos dio. A veces tomamos en alto lo que Dios nos dio. Y el bautismo es un pacto, como dijo el hermano Sarabia, es un pacto que nadie o nada puede quebrar. Es como un matrimonio que es pacto, no es contrato, es pacto. Y a veces nosotros, maybe por nosotros que fuimos bautizados de niños, de 11, de 12, de 13, de 14 años, no entendemos el significado importante, el significado del bautismo. Para cuando empezamos a estudiar, yo sé que los hermanos que vinieron del mundo y Dios hizo milagros, vinieron de la maldad, de las drogas y de todas las cosas que ellos hicieron, y entran en el reino de Dios, entran y Dios hace cosas nuevas en sus vidas, y Dios los sana, Dios los salva, Dios sana sus matrimonios, sus familias. Amén.
ellos tienen más apreciación que a veces nosotros que hemos estado toda nuestra vida en la asamblea o en la iglesia apostólica. Porque sinceramente a veces no entendemos exacto lo que nosotros recibimos. Y en los estudios es cuando reconfirmamos nuestra fe y entendemos más lo que tenemos. Y tenemos que guardar, tenemos que abrazar, tenemos que amar lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Más que nuestra familia, más que nuestro matrimonio, más que lo que Dios nos ha dado, más que todo, nuestro amor a Dios, porque Dios nos salvó con su nombre. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a ser despedidos este viernes. Estamos invitando a los niños, a los juniors. Tenemos VBS, y si ustedes saben, conocen de personas, invita a ellos, a sus niños, a sus juniors. Van a tener algo especial el viernes a las 7, 5:30 registración. A todos los hermanos que conoces, a personas que van a tener un buen tiempo. Ya la hermana Paola y su equipo están haciendo todo. Va a estar muy bonito aquí. Adentro también ya están arreglando cosas adentro también. Es para los niños y para los juniors. Amén. Y gracias a los hermanos y las hermanas que están haciendo esta obra para los juniors y para los niños. También damos gracias a Dios que mi hermana Drusila está aquí con nosotros. Llegó a la noche. Van a estar 3 semanas aquí. Nuestra familia viene de London, de Rumanía, de Tulsa, Oklahoma, de Tulare. Van a venir este fin de mes, porque vamos a celebrar 60 años de aniversario de mi papá. Vienen, la mayoría de la familia viene. Unos se van a quedar, no sé cuántos se van a quedar, pero vienen todos mis hermanas y mi hermano, y a ver quién más va a venir de mis cuñados y mis cuñadas. Pero vamos a tener un buen tiempo, y gracias a Dios por lo que Dios ha dado, ha regalado a mis padres, porque están aquí todavía. Y gracias a Dios por eso. Le han dado fuerzas, ánimo, y nos ha bendecido, ha sido ejemplo para nosotros, su familia. Amén. Y gracias a Dios por eso. Señor Jesucristo, gracias por este día que nos ha dado. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, de reconfirmar lo que nosotros hemos recibido. Hemos recibido un regalo tan grande, tan especial, que tenemos que guardar, amarlo, abrazarlo. Tenemos que, Señor, no poner en alto, Señor, no tener en alto lo que hemos recibido. Señor, ayúdanos, Señor, porque nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha dado lo que tenemos en este día, nos ha dado familia, nos ha dado hijos, Señor. Y nuestros hijos, gracias a ti, Señor, nuestra familia, nuestro matrimonio, estamos, Señor, estamos protegidos, Señor, de ti, Señor. Estamos protegidos bajo de sus sombra, de sus alas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Señor, todavía pedimos, Señor, pedimos por los hermanos Pantellas, pedimos por la hermana Melena, que estamos esperando lo que va a suceder. Sabemos lo que ha pasado. Pedimos, Señor, que tú confortas
a nuestra hermana, conforta a la madre, hermano José Melena, a sus hermanas, conforta, Señor, la familia Pantages. Señor, que tú estés con la hermana María, Señor, su esposa del hermano Pantages, hermano Tim. Señor, conforta su corazón, conforta la familia, Señor. Se pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, ayuda y denos dirección cada día, Señor, que podamos, Señor, conectarnos, Señor, con su voluntad, Señor, en este día. Y queremos regresar con todo bien. Bendice a los hermanos que no podían estar en este día por el trabajo, cualquier necesidad están teniendo. Ayúdalos, Señor. Levántalos, Señor. Denos ánimo por su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Que Dios les guarde.